Buenas tardes, jóvenes. Continuamos con el módulo 4 del curso Transformaciones del mundo del trabajo y su impacto en los trabajadores. El módulo 4 pues está dedicado a las consecuencias psicosociales de la precariedad laboral en la vida de los sujetos. Y el tema de hoy es el de la precariedad laboral y principales afectaciones psicosociales. Bien, pues antes de entrar de lleno a este tema, nada más me gustaría como que recordar algunas cuestiones que vimos en la sesión anterior. Pues en la sesión anterior vimos las formas de desgaste de los trabajadores en los procesos de trabajo. Mayormente se trataba de desgastes de tipo físico, al menos en las primeras etapas del capitalismo. Los procesos de trabajo pues ocupaban a los trabajadores en labores más de tipo físico, más pesadas, y pues el desgaste se refería más a esto. Vimos que con los años y con los cambios que se han dado, sobre todo con las nuevas tecnologías, este tipo de desgaste se ha modificado y ahora son más de tipo psicosocial. Y ese es el tema que tenemos el día de hoy. Señalamos también que una de las razones por las que el desgaste se ha tornado psicosocial es por una parte por el tipo de procesos productivos más enfocado al área de los servicios, ¿no? Que si bien no quiere decir que todos sean así, pero hay un predominio de los trabajos en el sector terciario, sobre todo para algunas regiones o zonas geográficas. Entre ellos pues estamos Yucatán y el país también, ¿no? O sea, es una tendencia que se da a partir de los finales de los 80 y principios de los 90, aunque en el caso de Yucatán, por ejemplo, este predominio de los servicios viene desde los 70. Bien, pues ya entrando al tema de los riesgos psicosociales, ¿qué es? ¿Cómo podemos definir estos riesgos psicosociales? Pues eh, según en algunos autores, entre los que se encuentra Goyak, nos dice que los riesgos psicosociales son esos riesgos para la salud mental, física y social generados por las condiciones de empleo y los factores organizacionales y relacionales, o sea, las que se establecen como relaciones de trabajo, susceptibles de interactuar con el funcionamiento psíquico y mental, con impactos sobre la organización o la empresa donde estos se desempeñan. Esta es una cita de Goya, como les decía, que Nefa nos hace. Si ustedes leyeron el texto que les dimos, pues allá lo debieron de haber visto. Bien, pues las afectaciones psicosociales tienen como causa principal la configuración de la organización del trabajo. ¿Mm? Esto, pues también vimos algo de esto en el tema de los modelos productivos. O sea, vimos cómo se organizan estos modelos productivos, lo que da lugar a una forma de trabajar y al mismo tiempo a una forma de desgaste de la fuerza de trabajo, ¿no? El contenido del trabajo también tiene que ver con estas afectaciones psicosociales, las nuevas formas de gestión de la fuerza de trabajo y también las reestructuraciones productivas. Todo esto da lugar a que el tipo de desgaste de la fuerza de trabajo se relacione más con el área emocional, con el área mental, con el área psicosocial. Entre las principales afectaciones psicosociales, pues lo vamos a ver después de uno en uno, están el estrés, el síndrome del quemado, la fatiga crónica,
los cuadros de ansiedad, violencia laboral, el acoso laboral o mobbing y las somatizaciones que son problemas de sueño, de comida, gastrointestinales, musculoesqueléticos también, ¿no? Entonces, como decíamos, estos riesgos psicosociales que yo más que riesgos le llamo afectaciones o padecimientos porque yo creo que ya se ha pasado de esa etapa de riesgo a la otra etapa en donde ya están presentes todas estas afectaciones. O sea, ya la gente los está padeciendo cada vez más y tenemos también más evidencias de esto en muchos aspectos, ¿no? Entonces, estas afectaciones psicosociales, pues, tiene que ver con ese vínculo de trabajo y salud, ¿m? Que hemos estado viendo. Tiene que ver pues, con la salud ocupacional, que está ahorita enfocada más que nada a estos riesgos psicosociales, eh, a las condiciones y medio ambiente de trabajo, que también vale la pena hacer esta diferencia en que estos riesgos psicosociales derivan del contenido y la organización del proceso de trabajo, de la carga física, psíquica y mental del trabajo y del rol en el puesto de trabajo. Ahora bien, también antes de entrar a ver cada una de estos llamados riesgos psicosociales, vale la pena señalar las diferencias entre las condiciones y medio ambiente de trabajo y los riesgos psicosociales. El primero, o sea, las condiciones y el medio ambiente del trabajo afectan al cuerpo del trabajador de manera independiente de su percepción subjetiva. ¿Mm? O sea, son cuestiones que, por ejemplo, una posición les hace tener dolores o dolencias en el aparato musculoesquelético, en la espalda, en las rodillas, qué sé yo, independientemente de su percepción subjetiva. Es algo que la posición en sí misma es lo que hace que el trabajador sufra estas dolencias. ¿Eh? Entonces, aquí la intervención de los trabajadores en la identificación, valoración y prevención de los riesgos es algo que vimos que en el estudio de Laurel hicieron los trabajadores de la siderúrgica. Fueron ellos mismos quienes, junto con los investigadores que hicieron este estudio, fueron reconstruyendo el proceso de trabajo y todos los factores a los que estuvieron expuestos y cómo esto se traducía en dolencias, en enfermedades, incluso en accidentes, ¿no? Por otro lado, los riesgos psicosociales afectan el estado psíquico y mental. Entonces, aquí la percepción subjetiva del trabajador es determinante. Y vamos a ver cómo de pronto nos enteramos que hay algún trabajador que está manifestando dolencias ante una situación que puede ser, por ejemplo, la carga de trabajo o el control del proceso de trabajo, la forma de supervisión, y al mismo tiempo hay otros trabajadores que están en la misma situación y estos otros trabajadores no todos padecen lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque aquí la percepción subjetiva de cada uno de ellos es determinante para padecer este tipo de enfermedad o de mal.
Entonces aquí la intervención de los trabajadores en la identificación, valoración y prevención de los riesgos también es importante y se han hecho muchos estudios para ir reconstruyendo todas estos padecimientos de acuerdo a los procesos de trabajo. Bien, hace algunos años, bueno, ahorita vamos a empezar a ver cuáles son lo que se les llaman los principales riesgos psicosociales. Pues hace algunos años se trataba de padecimientos laborales, así se les conocía nada más, que eran negadas por las empresas y por la legislación. O sea, cada vez que los trabajadores argumentaban que su padecimiento tenía que ver con el trabajo, las empresas decían que no, sino que eran cuestiones del mismo individuo, su salud física, su exposición a otras situaciones fuera del centro de trabajo, lo que producía su enfermedad o su padecimiento. Este, ha sido una lucha muy larga, de los trabajadores y de las organizaciones de los trabajadores, a veces sindicatos, a veces otro tipo de organizaciones, que han llevado a cabo para que este tipo de padecimientos sean reconocidas como padecimientos laborales, y lo mismo sucede con los accidentes, pero ahorita estamos en el punto de los padecimientos, ¿no? Entonces, entre los principales riesgos laborales, los principales riesgos psicosociales, perdón, tenemos el estrés y la depresión, que ahorita lo vamos a ver también, que el estrés y la depresión, si bien se considera que hay muchas personas, bueno, cada vez más nuestra sociedad tiene más personas con padecimientos de estrés y de depresión. Una parte o sea, una causa es el ámbito laboral, aunque no únicamente, ¿no? Entonces, estos riesgos psicosociales del estrés, entendido como las reacciones físicas, emocionales y sociales de los individuos ante factores estresantes, eventos y circunstancias que ocurren y que aumentan la probabilidad de de un sujeto, de que un sujeto enferme. Pues como les decía, sí tienen un pie o tienen una parte de las causas en lo laboral, pero también tiene que ver con el tipo de vida que estamos llevando, muy ajetreada, con muy poco descanso, eh, con muchos problemas de inseguridad económicos y demás, ¿no? Entonces, pues el estrés, este, tiene, también se conoce como el conjunto de esfuerzos cognitivos y de comportamientos destinados a controlar, reducir o tolerar las exigencias internas o externas que amenazan, y que superan a los recursos de los individuos. O sea, ¿qué quiere decir? Que nos están rebasando estas exigencias que muchas veces son internas y otras veces son externas, y entre las externas está precisamente el ámbito laboral. Pues los estudiosos dicen que los factores que lo provocan pues son de diferente tipo. Estos estresores pueden ser agudos, a veces son cuestiones vitales de crisis y transición en el ciclo de vida de las personas. eh, y los otros son crónicos, que son los que persisten en la estructura de los roles cotidianos y sus circunstancias. Entonces, estos estresores, tanto internos como externos, pues es lo que va haciendo que el individuo este, tenga este padecimiento de manera pues ligera, medianamente o más grave, ¿no? También hablan de que hay factores amortiguadores del estrés, entonces esto también pues es interesante saberlo, como los estudiosos los psicólogos sobre todo, nos hablan del apoyo social, este, como
factores amortiguadores del estrés, las redes que los individuos tienen, la interacción social que el sujeto logra con nosotros para generar una red o sistema de apoyo en lo socioemocional, instrumental, informativo, pero también están los afrontamientos personales o lo que se llaman los recursos de resistencia, que son los esfuerzos conductuales y cognitivos que los sujetos implementan para enfrentar el estrés. Bien, la depresión. La depresión también es una enfermedad que se ha ido extendiendo entre la sociedad actualmente, ¿no? Se le conoce como un trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo y la disminución de las funciones psíquicas. Vamos a ver ahora cómo esta depresión, si bien al igual que el estrés, no puede, o sea, no tiene una sola causa y por lo tanto no es solamente ocasionada por lo que sucede en el ámbito laboral. El ámbito laboral es uno de los factores que influye más para que las personas se depriman. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el trabajo, recordemos que es uno pues lo vimos desde el principio del curso, cómo el trabajo, pues, estructura a los individuos. El trabajo es central para la reproducción social. Entonces, el trabajo ocupa generalmente un lugar muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Bien, pues ahora sí, estos otros padecimientos sí tienen lugar y causa en el ámbito del trabajo. Estos sí son derivados o reconocidos como males del trabajo. Está el síndrome del quemado, que es considerado como un estrés crónico que se mantiene en el tiempo y tiene consecuencias de fatiga, o sea, uno siente mucha fatiga, eh, del agotamiento emocional, que dicen que da lugar a un cinismo caracterizado por la despersonalización, la deshumanización y el distanciamiento, y una pérdida del sentimiento de realización personal por las dificultades encontradas para ser competentes y eficaces, ¿no? Aquí también los estudios que se han hecho sobre el síndrome del quemado nos dan cuenta de que hay algunas profesiones en donde se dan más este tipo de padecimiento, que son las profesiones de servicios de ayuda, o sea, los cuidadores de niños, de ancianos, las enfermeras, eh, los médicos un poco menos. O sea, que son estas profesiones que se dedican de forma constante al trato directo con los pacientes y usuarios con el fin de prestar ayuda o brindar un servicio y por lo cual reciben una remuneración. Se ha estudiado mucho el caso de las enfermeras por este síndrome del quemado, ¿no? Y para el caso de México también se habla de que se han incrementado mucho las personas con este padecimiento. No solamente las profesiones de servicios de ayuda o de cuidado son las que lo padecen, aunque sí son las que dicen que el más lo padecen porque tienen su profesión les exige esa parte emocional, la empatía hacia la gente que tienen que cuidar, a la gente que tienen que atender. Entonces, este, tengan un día malo o como sea, deben demostrar esa empatía
esa disposición, esa buena disposición para sus pacientes. Entonces es un esfuerzo emocional que tienen que hacer y esa es la razón por la que dicen que pues se da más en este tipo de profesiones el síndrome del quemado. Ahora estamos viendo que, pues, como les decía, no solamente en estas profesiones, sino que también las largas jornadas es otra de las causas este, de este síndrome del quemado, porque la gente no descansa y se pasa muchas horas en el trabajo, ¿no? También se han hecho muchos estudios y la OIT ha reconocido que las largas jornadas es una de las causas del síndrome del quemado, que además es un padecimiento que se está incrementando muy rápido por todo el mundo este, y, y que se da en el ámbito del trabajo. El otro padecimiento es el acoso laboral, también llamado mobbing, eh, que se entiende como la manifestación de, de una conducta abusiva y especialmente los comportamientos, palabras, gestos y escritos que atentan contra la personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica de un individuo o que pueden poner en peligro su empleo o degradar el clima de trabajo. Este, este padecimiento del mobbing en realidad ha sido muy estudiado, principalmente en España. Hay varios autores pues, muy conocidos en este punto del mobbing. Lawrence es un autor que acuña el concepto de mobbing en los años 60, a finales de los 60, y que alude al maltrato. Él dice que alude al maltrato, al hostigamiento, al ataque o persecución por parte de una muchedumbre a un individuo. Estas no son conductas muy evidentes, sino se hacen así como que por debajo, son sutiles, de acoso en el lugar del trabajo. Según otro autor, Lehman, son las situaciones de trabajo en las que uno o más individuos atacan o acosan mediante comunicaciones hostiles y contrarias a la ética a un individuo a quien dejan en posición indefensa. Lo hacen de manera sistemática y frecuente y durante un largo periodo. El mobbing, entonces, como dice aquí Irigoyen en su definición, eso es algo que tenemos que destacar, atenta contra la dignidad de las personas. Este es un padecimiento que se ha estudiado mucho en los centros de trabajo de educación universitaria principalmente. Incluso en México creo que hay 2 o 3 libros sobre este tema, o sea, con estudios de caso, no tanto a nivel teórico como de estudios de caso que dan cuenta de este tipo de situaciones en los centros de trabajo educativos de nivel superior. Bien, pues el otro padecimiento es la adicción al trabajo. Esta adicción al trabajo, como concepto, surge en 1968 y se define como la necesidad obsesiva e incontrolable de trabajar incesantemente. Y esto es lo que afecta a la salud, la felicidad y las relaciones sociales de una persona. Aquí los factores causales más importantes es el nuevo modelo productivo que estimula y premia el hiperactivismo que conduce a la adicción del trabajo. Entonces las personas, son sujetos que trabajan de forma obsesiva y sin poder detenerse. Espero que, acá habían 2 películas
que no sé por fin cuáles son los que sí la que sí se va a poder subir, el maestro Adrián va a subir, porque en esta adicción al trabajo hay una que se llama el workaholic, que no sé si por fin se va a poder subir, y hay otra que también tiene que ver con esto, que se llama el último paciente, que se refiere más que nada al síndrome del quemado, ¿no? Que es precisamente de un enfermero, ¿no? Bien, pues entonces, como les decía, él es el modelo productivo que estimula y premia a las personas para trabajar cada vez más rápido, contentos y como la empresa necesite, que es lo que está pues provocando esta adicción al trabajo, pero que además esto es muy importante señalar que no solamente se da entre los trabajadores asalariados, sino también con los trabajadores no asalariados, los autónomos. Y esto vamos a ver también cómo es mediante esta ideología neoliberal que con los medios de comunicación nos llega a todos. Entonces, pues hemos puesto al trabajo como el centro de nuestras vidas en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, esto es lo provoca la adicción al trabajo. Y pues otra cosa que, pues nada más así como curiosidad vale mencionar, que esta adicción al trabajo, a diferencia de las demás adicciones, pues se elogia, ¿no? Todas las otras adicciones, pues no queremos y las rechazamos, pero la adicción al trabajo se elogia, incluso se pone de ejemplo a los sujetos. Entonces, pero lo que trae consigo trabajar todo el tiempo son trastornos de ansiedad, sentimientos recurrentes de baja autoestima, perturbaciones del sueño y las depresiones, que como les decía, como vimos más adelante, la depresión pues es un, es una, es un síntoma, podemos decir, de problemas más graves como ¿no? Entonces, pues como les decía, esta ideología neoliberal, este, que vamos a ver un poquito más adelante también, pues los adictos han interiorizado la cultura y los objetivos de la empresa, el culto a la excelencia y a la productividad, pero además hay incentivos para fomentar todo esto, ¿no? Pues el valor del trabajo se considera superior a las relaciones con compañeros, con amigos, con familiares. Entonces, de esta manera, este, pues la gente se le va introyectando estos valores y, y se dan estos padecimientos. Bien, pues por todo esto que hemos visto, perdón, pues podemos decir que la complejidad del trabajo, pues hay que resaltar lo que, pues el trabajo es muy complejo y porque requiere y nos demanda, sobre todo en los nuevos trabajos o en los en los trabajos de servicios, como el de los cuidadores de la salud, las enfermeras, nos demanda no solamente el cuerpo, sino la mente y la emoción también. Entonces, pues vemos como aquí el individuo en el trabajo, por una parte, moviliza el cuerpo gastando energía, lo que le produce fatiga, pero también moviliza la mente para realizar la tarea asignada y por si fuera poco, también moviliza la psiquis, o sea, la parte esta emocional de los afectos y las relaciones. Entonces, pues el individuo en el trabajo tiene que estar muy dispuesto a, a dar todas estas partes de sí, o sea, el cuerpo, la mente y la parte emocional para poder desarrollar
una ocupación, sobre todo estas ocupaciones del terciario, que requieren interacciones y relaciones sociales con otras, entre personas, ¿no? Bien, pero hay un factor que apenas hace unos años se empezó a vincular con estos padecimientos, eh, que es el de la ideología neoliberal. Pues a través de la meritocracia, el individualismo y la explotación consentida, entre otras cosas, ha logrado importantes cambios en las formas de pensar y de vivir. Uno de los resultados más graves es el cansancio emocional que sufrimos en la actualidad y que cada vez está siendo como una epidemia. Hay autores que se han centrado en estudiarlo. Byung-Chul Han es uno de ellos, que tiene incluso un libro que se llama La sociedad del cansancio. Y dice, pero ¿por qué estamos tan, o sea, otro autor dice, ¿por qué estamos tan cansados todo el tiempo? Han dice que los sujetos se convierten en explotadores de sí mismos. Pero, ¿cómo llegamos a trabajar en exceso para sufrir cansancio crónico? Pues la ideología neoliberal nos instruye acerca del éxito y la felicidad como una opción personal. En lo laboral, esto quiere decir que cada quien es responsable de ser un triunfador o un perdedor, que cada quien tiene lo que se merece, independientemente de los factores estructurales, sean estos económicos, sociales o circunstanciales, o sea, de donde uno provenga. Que la cultura del esfuerzo es siempre recompensado y valorado socialmente. De esta manera se legitima la pobreza y la desigualdad, porque entonces quiere decir que los pobres son pobres porque no se han esforzado lo suficiente, porque no han trabajado lo necesario. Y en cambio hay otras personas que se ponen de ejemplo eh, porque ellos sí se han esforzado pese a todas las circunstancias adversas por las que han tenido que pasar. Una película que se hizo muy famosa eh, es esta de Will Smith sobre la felicidad. ¿Sí? Y ahí vemos cómo este, este sujeto pues se esfuerza para poder alcanzar el éxito laboral pese a todas estas situaciones adversas, ¿no? En la realidad vemos que esto no se da porque pesa mucho el lugar donde nacimos, eh, nacimos con recursos económicos, sociales, relacionales, pues nos va mejor que a las personas que no tienen estas oportunidades, ¿no? Sin embargo, de acuerdo a esta ideología neoliberal, si tú te esfuerzas, si tú trabajas lo suficiente, vas a ser exitoso, vas a ser rico, vas a ser feliz. Entonces, la frustración a la que nos lleva no alcanzar estas metas, pues es fuente de estos males psicosociales. Por eso había que mencionar también este otro punto, porque es la parte del contexto que estamos viviendo y que se relaciona con la proliferación de todos estos males psicosociales que, que hemos visto. Bien. Em, han crecido tanto las personas con estos padecimientos que ya se han empezado pues a buscar medidas para reducir y para solucionar estas dolencias.
desde los años 80, cuando el estudio de la relación salud-trabajo empieza a revelar que los riesgos ocupacionales dependen no solo de cuestiones técnicas, sino también de la correlación de fuerzas políticas y sociales del grupo ocupacional concreto, así como de la capacidad de sus organizaciones sindicales para luchar por los derechos de esta salud, pues fueron las primeras luchas que se dieron en este sentido. ¿Eh? En Estados Unidos, por ejemplo, a finales de los años 70, los sindicatos se involucraron fuertemente con los problemas de seguridad e higiene en el trabajo. ¿No? Esto ustedes lo pueden ver en la historia del sindicalismo. Y entre los puntos principales que vale mencionar de esta lucha se encuentra el de la no monetarización de los daños y riesgos de la salud. Porque hasta en nuestra Ley Federal del Trabajo se ve como pues la tendencia ha sido no solamente en México, sino en todas partes, de pagar por los daños que los trabajadores sufren por los las exposiciones y o sea, por todas las dolencias ocasionadas en el trabajo, ¿no? Entonces se les paga, está la prima de riesgos y se les pagan cuando, por ejemplo, hay accidentes de trabajo y pierden un miembro o tienen una, pues una afectación que les impida trabajar, se les pues está reglamentado, ¿no? Pero estas organizaciones sindicales de los años 70 empezaron a luchar en contra de esto porque, bueno, sentían que no era así, sino lo que había que hacer era prevenir, entonces empezaron a poner énfasis más en la prevención, ¿no? Entonces, pues son así como los antecedentes de esto, ¿no? Entonces, la labor, además que esta labor preventiva debe de ser colectiva y no individual, ¿no? O sea, se firmaban en los contratos colectivos este tipo de medidas preventivas para evitar accidentes y enfermedades ocupacionales. También se implementaron las comisiones de seguridad e higiene con amplias facultades y se luchó por la participación activa de los trabajadores en estos temas, ¿no? Entonces, las medidas principales que se han dado ahora contra las afectaciones psicosociales. Por un lado está el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que ustedes pueden ver, es muy reciente, es de 2020, contra la violencia y el acoso laboral. Y también, para el caso de México, la norma 035, que es sobre los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Entonces, estas dos medidas regulatorias, una internacional y una nacional, pues ya nos está mostrando cómo la importancia de estas afectaciones psicosociales ha sido de tal magnitud que pues ya las mismas organizaciones, por ejemplo esta de la OIT, pues es que ya están tomando medidas para contrarrestarlo, ¿no? Hay un cambio del contenido y de la organización del proceso de trabajo, reconociendo la dimensión colectiva de los riesgos. O sea, esto es lo que dice NEFA, o sea, entre las acciones. Otra de las acciones es visibilizar la dimensión política de las afectaciones psicosociales en la esfera laboral, y la otra es involucrar a los trabajadores en el diseño de las medidas. Y esto es algo que pues lo vimos desde las primeras, en los años 80, ya se luchaba por esto, porque los trabajadores participaran en el diseño de estas medidas, porque quién más que ellos son los que saben bien en dónde están los problemas que pueden afectar a la salud
bueno, a lo largo de todo el proceso productivo. Por eso el estudio de Sicarza fue muy conocido y muy reconocido porque incluyó la participación de los trabajadores en la reconstrucción de todo el proceso productivo y los riesgos a las que estuvieron expuestos. Bien, el convenio de la OIT fue el primer tratado internacional que reconoce el derecho de las personas en el mundo del trabajo para vivir una vida libre de violencia y de acoso. Y le pusieron énfasis en la cuestión del género, pero es en el ámbito laboral. Este convenio fue adoptado en junio de 2019 por la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT y entró en vigor el 25 de junio de 2021. O sea, como les decía, es muy nuevo. Entre sus postulados está que los gobiernos que ratifiquen este convenio 190 deberán implementar las leyes para prevenir y abordar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Lo que busca en realidad es que es un trabajo digno y de respeto para todos. Entonces, este convenio 190 de la OIT está enfocado a este punto de los problemas psicosociales y bueno, hay que tenerlo en cuenta. El de la norma 035, su objetivo es mejorar la salud psicosocial dentro de los centros de trabajo y asegurar el adecuado desempeño de los colaboradores para prevenir accidentes y enfermedades causadas por el trabajo. Aquí se busca promover el entorno organizacional favorable y de implementar acciones que permitan identificar, analizar y prevenir factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo. Establecer las condiciones básicas y necesarias de trabajo en lo que respecta a la seguridad y medio ambiente y salud. Bien, pues aquí, según esta norma, es el patrón el que debe identificar, evaluar y analizar los factores de riesgo psicosocial para irlos erradicando y que los trabajadores pues puedan estar libres de estos males. Bien, pues esta es la bibliografía consultada y con esto terminamos la sesión 2 del módulo 4. La próxima semana vamos a tener la sesión 3 de este mismo módulo y con esto terminamos el programa del curso. Por favor, vayan apuntando sus dudas, comentarios, sugerencias para nuestra reunión plenaria. Gracias.